vamos a empezar a discutir algo que llamamos velocidad media y también otro concepto muy relacionado y más refinado de ese, que es lo que llamamos la velocidad instantánea. Estos dos conceptos son los que vamos a empezar a desarrollar ahora. El nombre velocidad media es una de las nomenclaturas, uno de los nombres que aparecen en el primer bloque de ejercicios del práctico. Se llama velocidad media, la primera parte, y bueno, es un tema que todavía no había sido discutido. De todas maneras se podía resolver, de hecho se resuelve con las mismas ecuaciones horarias que vimos en la clase de ayer, pero bueno, conviene que discutamos en detalle qué es esto de la velocidad media. Para entenderlo, lo que vamos a hacer es aceptar que seguimos trabajando en un movimiento rectilíneo. Vamos a tratar que sea horizontal, ahí está, en un movimiento rectilíneo, les decía, pero con la situación más general en la cual ahora quien está desplazándose resulta que no lo hace respetando aquella ley que discutíamos la clase de ayer, en la cual se recorrían o se desplazaban siempre desplazamientos iguales en tiempos iguales, sino que las etapas tenían diferentes longitudes y diferentes tiempos de viaje entre uno y otro. Vamos a tratar de hacerlo así, que sería una situación bastante más general y, si se quiere, también realista. ¿Está bien? O sea que acá yo voy a tener un delta x1 que no tiene por qué ser igual que este delta de x2 y también podría diferir de este delta de x3. En este caso fue creciendo, pero ni siquiera es necesario que sea así. Y acá yo tardé un cierto delta t1 y un delta t2. O sea, es como si el movimiento total lo pudiéramos pensar como dividido, partido en diferentes etapas. Y esas etapas no tienen por qué durar siempre lo mismo, delta t1, ni tienen por qué tener la misma longitud. Fíjense que es más genérico que lo que vimos ayer. Entonces, una primera pregunta que uno se puede hacer es, si yo quiero evaluar la velocidad con estos datos, si yo quisiera evaluar la velocidad con estos datos, bueno, en cada etapa que considere voy a obtener resultados diferentes, porque este cociente entre delta x1 y su tiempo de viaje no tiene por qué coincidir con lo que ocurrió con la etapa 2 o con la etapa 3. Que es lo que ocurre cuando uno, en la vida real, digamos, más allá de este esquema, va pensando en caminar, hacer un trote suave, lento, o correr todo lo rápido que uno puede, y bueno, cada una de esas etapas tiene desplazamientos y tiempos cuya relación no se mantiene constante, va cambiando, y por eso tenemos una velocidad en una etapa, una velocidad distinta en la siguiente, y finalmente una tercera. Entonces tenemos velocidades que cambian, que no son constantes cuando uno tiene un movimiento más realista. Entonces una primera cosa que uno puede preguntarse es, bueno, si yo viajase a velocidad constante, si realmente pudiera haber mantenido el ritmo constante y hago todo el recorrido entero, no ya en etapas, sino todo el recorrido completo, entonces estaríamos hablando de, a ver si lo contamos bien, ahí está, estaríamos hablando de un delta x total, que por supuesto será la suma de los tres desplazamientos, y un delta t total, que también será la suma de todos los tiempos. Y entonces, en ese sentido, si esto lo puedo llevar más abajo, o vamos a borrar lo que es más fácil, en ese sentido podría definir una velocidad pero considerando todo el desplazamiento delta x, y dividiéndolo por todo lo que tarde, delta t. A esta velocidad, que por supuesto no va a coincidir con los resultados de ninguna de las tres etapas, es una velocidad
ficticia, en realidad nunca se presentó en ningún momento del movimiento, es una velocidad que sería, o que tendría el concepto de, bueno, si hubiera corrido a ritmo constante, es decir, si hubiera sido mRU, ¿qué velocidad llevaría para recorrer la misma distancia o mismo desplazamiento en el mismo tiempo total? A eso es como se lo conoce como velocidad media y suele indicarse con una barrita en la parte de arriba de la letra B. Así que esta es la velocidad media, en donde en palabras uno diría que esto se debería escribir como, a ver, sería algo así como desplazamiento total dividido no se quiere ir a donde yo quiero. Bueno, dividido el tiempo total. ¿Se entiende ese concepto? O sea, tomo todo lo que recorrió, que en este caso es desde esta posición a esta posición, desde este punto inicial de la observación hasta este otro punto, y todo lo que tardó en producirse ese movimiento, que es el delta t total, y efectivamente así voy a tomar el cociente de esas dos cosas, me va a dar la idea de velocidad media. Por ejemplo, bueno, unimos en un vehículo a través de una ruta una cierta distancia entre dos ciudades, no sé, supongamos que estoy acá, una ciudad A, y recorro una cierta distancia hasta otra ciudad B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que considero en ese trayecto como velocidad media? Bueno, todo el desplazamiento que recorrí, delta X, dividido todo lo que habré tardado, delta T, independientemente de que durante todo este trayecto, entre una ciudad y la otra, pude haber tenido variaciones de ritmo de viaje. Lo más probable es que yo haya sido así. Es muy difícil pensar en dos ciudades que estén separadas a una distancia importante, como ocurre normalmente, y que uno pueda mantener el ritmo y es más, pueda también mantener la línea recta. Es poco probable que uno pueda hacer eso. Entonces, puede considerar un ritmo promedio, que en realidad no es un promedio matemático, sino un valor medio de velocidad, que no es otra cosa que todo lo que se recorra dividido todo lo que se tarda. En ese sentido, las unidades son las mismas, por supuesto, y tiene un valor descriptivo general. ¿Qué importancia puede tener esta velocidad media? Bueno, nos puede ofrecer alguna información acerca de cuánto tiempo esperamos tardar en un determinado movimiento de larga duración, o qué distancia habremos recorrido si viajamos durante cierto tiempo, y no mucho más que eso. Por ejemplo, bueno, si yo tuviera un viaje desde Caleta a Comodoro, que tiene, además de cambios de ritmo, tiene cambios de dirección, no nos olvidemos que la ruta no es recta hasta allá, entonces podría tomar toda la distancia que hay entre Caleta y Comodoro, dividirlo por el tiempo de viaje, aproximadamente una hora, hora y cuarto, depende de qué tanto esté la ruta o cómo esté la ruta, y esa distancia dividido el tiempo me va a dar una información de la velocidad media del desplazamiento. Con esa información podríamos tener alguna idea de, bueno, si quisiéramos la mitad del camino, cuánto habremos recorrido, o después de 40 minutos, cuánta distancia habremos hecho, esa información. Ahora, detalles como por ejemplo a qué camión pasamos durante el trayecto o con quién más nos encontramos que venía desde Comodoro hacia Caleta y en qué lugar y en qué instante eso ocurrió, eso no es posible describirlo con esta información global del movimiento. O sea que esta idea de velocidad media en realidad lo que está haciendo es sustituir esta velocidad media, sustituye los detalles finos y reales del movimiento por un movimiento ficticio del tipo mRU, pero que tendría una velocidad con ese valor calculado de esta manera que sería equivalente a haberse movido a ritmo constante.
Por supuesto, no es real, sino que simplemente es un modo de caracterizar la rapidez global del movimiento, y no mucho más que eso. Hasta aquí, preguntas por chat y o micrófono. Bueno, nada, seguimos entonces. Sí, yo, profe, una Dale, escucho. pequeña nomás. Lo que usted define como velocidad media puede ser lo que en los libros aparece como el módulo, porque No, no en otro... exactamente, no exactamente. Está bien la pregunta y es una válida aclaración. El módulo de la velocidad lo que trata de definir es el tamaño de la velocidad, si se quiere la rapidez, o sea, cuántos metros por segundo o kilómetros por hora se recorren, independientemente de para qué lado se está moviendo. Inclusive, recordemos que en una línea recta uno puede ir o venir, con lo cual, si bien no me voy a escapar de la recta, tengo todavía dos sentidos posibles, con lo cual evidentemente todavía el carácter vectorial está presente. Y cuando hablamos del módulo de la velocidad, nos olvidamos de la dirección y atendemos solamente a la rapidez, o sea, cuántos metros se recorren en un determinado tiempo, segundos o minutos, y nada más. Pero no está haciendo en ese caso ninguna referencia a si esa velocidad se mantiene constante o no. Sencillamente me estoy preguntando por su magnitud independientemente de la dirección. Acá hay otra idea de por medio, y es que me estoy olvidando, estoy despreciando, o si se quiere, no estoy contemplando que hay variaciones en el movimiento, que en la realidad observo que hay variaciones en el movimiento, pero no me preocupa discutir esas variaciones, sino que me pregunto, bueno, si yo desprecio esas variaciones y digo que efectivamente podría viajar a velocidad constante, bueno, ¿cuál sería esa velocidad? Entonces, esa es la idea de velocidad media. Y no hace referencia a magnitud, sino a el valor, digamos, ficticio que reemplazaría la velocidad real si yo pudiera viajar a ritmo constante. De hecho, por ahora no lo estoy haciendo valer. Dentro de un ratito lo voy a retomar al tema y lo voy a generalizar. Y allí vamos a ver que esta velocidad media es un vector también. Con lo cual, digamos, si es un vector, ya no me estoy refiriendo específicamente al módulo, digamos, sino que efectivamente módulo y velocidad media son dos conceptos distintos. Los símbolos son parecidos y a veces confunden, pero son dos cosas diferentes. En la medida que Profe, sigamos trabajando, sí, Gaby, dame un segundito. En la medida que sigamos bueno, trabajando, vamos a ver que se va a refinar un poco esta diferencia, se va a entender un poco más marcadamente esta diferencia, aunque, bueno, son muy distintas, de verdad. Módulo y valor medio son cosas de verdad muy diferentes, pero como estamos recién entrando en tema, puede confundirse los conceptos y ya veremos que lo podamos solucionar. ¿Quién me había preguntado esto? No sé con quién. ¿Nicolás? Sí, sí. Nico, Bueno, eh, no profe, creo haberte respondido cabalmente, pero te pido un poco de paciencia y en la medida que pase el tiempo veremos que vaya refinándose estas ideas, ¿sí? Sí, profe, no hay problema. profe, dicen que se Dale, sí, está Gaby. escuchando muy entrecortado. Dicen acá tres alumnos que se escucha muy entrecortado. No sé cómo solucionar el problema. No, bueno, esas Y situaciones están asociadas al problema de Internet. Ahí, yo lo que sugiero es que si tienen dificultades y de verdad es muy marcado y no pueden seguir la clase, se desconecten momentáneamente y se vuelvan a conectar con los mismos códigos, porque finalmente la clase no terminó. Con los mismos códigos vuelvan a entrar y vean si eso mejora un poco, pero tiene mucho más que ver con Internet, no hay algo que yo pueda hacer desde aquí para mejorar eso. claro. Segundo, profe, Sí. me pareció muy válida y muy valiosa la pregunta de Nicolás. Mm. ¿Podría, a través del texto, hacer una frase referente a su respuesta? Ah, vos me estás pidiendo que te Esta escriba cuestión todo, que te escriba todo esto que No, acabo no, de no, no, decir. no. No, 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 no. Algo como que el módulo no es igual a la velocidad media. Bueno, lo puedo escribir, sí, pero como una advertencia, más que como un concepto, ¿está bien? Porque lo Sí, escribo. entre comillas, así como... Módulo
módulo de la velocidad no es lo mismo que su valor medio. Vale esto como una advertencia, no más, ¿sí? Porque en realidad esa frase no lo van a entender dónde está la diferencia. En realidad, ¿por qué ocurre esta confusión? Porque estamos trabajando en un movimiento rectilíneo. Como estamos trabajando en un movimiento de una sola dimensión y el carácter vectorial es más sutil porque cuesta ver que hay cambio de dirección, solamente puede haber un cambio de sentido, entonces distinguir el valor medio de la velocidad de su valor absoluto, lo que sería su módulo, en una sola dimensión cuesta, parece solo una sutileza. Yo sugiero avanzar un poco más hasta poder acabar algún cierre con esto, y mi idea de hoy es pasar a verlo en 3 dimensiones, y allí la situación es muy marcadamente diferente entre lo que es el módulo y lo que es el valor medio de la velocidad, y por ahí, bueno, sobre el cierre de esa discusión vamos a tener un poco más aclarado qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Hay más aportes en el chat, me parece, ¿sí? Bueno, algo relacionado, por lo que estoy viendo, es algo relacionado con el tema de la comunicación, no son consultas. Aclaro a todo el mundo, en este momento el Papa está dando como una bendición al planeta, por eso es que está todo tan cargado. Bueno, vamos a esperar que el Papa nos termine. Una media hora más y ya va a volver todo como era ayer. Está bien, es posible. Está muy buena la recomendación de Sara. El que tenga algún micrófono, utilice. Ella mejoró esta cuestión así. Gracias. Bueno, seguimos. Hasta acá lo que puedo decir respecto del valor medio de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, después discutimos bien los prácticos, pero en algún momento, los primeros ejercicios refieren a algún vehículo. Recuerdo en este momento el de la lancha. Lo comparto ahora, si les parece, así lo podemos discutir para que todos lo puedan tener. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir el práctico. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejercicio 2, están todos pudiendo ver el práctico, supongo, pero lo leo. Dice: un camión avanza sobre una ruta recta a razón de 72 km por hora durante un tiempo de 3 minutos 20 segundos. Y lo que plantea es hacer un esquema indicando los datos, bueno, una serie de consignas que en su momento discutiremos. Lo interesante de este enunciado es que en ningún momento dice que el movimiento es rectilíneo y uniforme. Simplemente dice que esa es la velocidad, que la puedo entender como una velocidad real si efectivamente el camión viajó a ritmo constante, o como una velocidad media, entendiendo que en algún momento pudo haber viajado un poquito más despacio, en algún momento un poco más rápido, pero si lo hubiera podido mantener constante, ese valor habría sido de 72 km por hora. Ese es el significado que tiene la velocidad media. ¿Está bien? A eso se refiere cuando queremos hablar de la velocidad media. Profe, no se compartió el práctico, ¿eh? No compartió nada. Bueno, voy de nuevo entonces a ver si lo vuelvo a comentar. A ver, ¿por qué no lo compartió? No tiene la pantalla compartida. Vamos a probar. Quiere que lo comparta yo, pero pues si no ahora, tiene sentido. por ahí fue un error mío. ¿Ahora se ve? Sí, profe, ahora sí. Bueno, ¿Todos lo ven, chicos? Repito el comentario que hice recién. Si sigan conmigo la lectura del ejercicio 2. Dice: un camión avanza sobre una ruta recta a 72 km por hora durante un tiempo de 3 minutos 20 segundos. Más allá de lo que pide, que entre otras cosas dice que hay que hacer un esquema, el problema en ningún momento plantea que se trate de un movimiento rectilíneo y uniforme. Sí lo dice el ejercicio 1. Dice: una lancha navega una distancia de 2.300 metros en un tiempo de 7 minutos 40 segundos, siguiendo un MRU. Lo dice explícitamente. O sea, en el ejercicio 1, el problema nos dice que efectivamente la lancha mantuvo el ritmo de viaje constante.
En el ejercicio 2 no dice nada. El camión pudo haber aumentado o disminuido la velocidad, no lo sabemos, el problema no lo dice, pero podemos aceptar que eso pudo haber ocurrido porque no dice específicamente que sea uniforme el movimiento. Entonces, ¿qué sentido tienen esos 72 kilómetros por hora? Justamente nos están indicando que, y atiendan este condicionante, si hubiera mantenido la velocidad constante, su valor sería de 72 kilómetros por hora. Esa es la idea implícita en la velocidad media. No estamos diciendo que efectivamente si yo coloco un instrumento, un velocímetro, un detector de velocidades o de movimiento, yo voy a poder medir ese valor. Es probable que en algunas circunstancias haya sido mayor, en otras menor y en otras, por tiempos más breves, pudo haber tenido ese valor. Pero no puedo garantizar que haya estado siempre presente o que haya sido uniforme. Simplemente que en promedio, trato de evitar la palabra promedio porque puede sugerir una forma de calcularla incorrecta, por eso prefiero hablar de velocidad media, ese es el nombre correcto. Bueno, ese es el ritmo de viaje, ¿está bien? ¿Y cómo se define desde el punto de vista formal? Tomo todo lo que recorrió, dividido todo lo que tarda, y no me preocupa saber si hubo o no hubo variaciones. Sencillamente tomo el total recorrido sobre el total de viaje en tiempo, y eso me va a dar un ritmo medio de viaje. Observen la palabra medio y no promedio. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bueno, volvamos a la pizarra entonces. Perdón, todo el mundo que le quedó claro esa última frase del profe, no confundir velocidad media con promedio de velocidades. En el práctico hay un ejercicio a propósito de este concepto que acaba de explicar el profe. Gracias, profe. Efectivamente. Bueno, muy bien. Aclarado este punto, vamos a guardar un poco esta imagen para que no se Profe, ¿lo puede pierda. explicar de nuevo? Porque yo no escuché bien, se me cortó. Sí, Esto me último de estás la velocidad pidiendo que te media repita. medio. Está bien. Bueno, te hago una síntesis, porque lo que me estás pidiendo que repita son 15 minutos más o menos, pero no importa, porque después igual van a estar las clases para que lo puedas ver. Te repito una síntesis. Simplemente lo que estaba señalando es el concepto que hay en esta B rayita, que se llama B media o velocidad media, que no es otra cosa que considerar todo lo que se recorre o todo el desplazamiento dividido todo el tiempo que tarda. Y no te preguntas más si hubo o no hubo variación. Solamente estás pensando en que, bueno, hubo un desplazamiento y hubo un tiempo de viaje. ¿Cómo se produjo ese desplazamiento? No me preocupa. Tomo el total y divido por el total. Y eso me va a dar una información media de lo que fue la velocidad. Trato de evitar la palabra promedio porque el promedio sugiere una cuenta matemática, aritmética de sumar valores y dividir por la cantidad de datos, y no es la forma en la cual se calcula esta velocidad. La velocidad esta se calcula considerando todo lo que se recorre dividido todo lo que se tarda. O sea, esta distancia más esta distancia más esta distancia, que me daría el total, dividido este tiempo más este tiempo más este tiempo, que me daría el total. ¿Está bien? ¿Te llegó ahora? Ok, gracias. Buenísimo. Con todo igual, todo esto, vamos a buscar la forma de que se pueda volver a ver. De hecho, les comentaba al principio, la primera clase ya está subida a un canal de YouTube que armé para esto, y tienen el link para ese primer video en un Pavimodal. Miren la calidad del video y dentro de todo los detalles son suficientemente buenos para que se vean las pantallas compartidas y los aportes que cada uno de nosotros ha hecho en esa clase, y me imagino que llegado el caso extremo en el cual se nos pierda por completo la información, la pueden volver a ver allí, y como está en YouTube, con el celular simplemente se puede ver, no hace falta bajarlo ni nada complicado. ¿Estamos bien? Bueno, sigo, a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, por ahí puedo avanzar un poquito más. El tema es que se nos va a cortar y probablemente tenga que retomar en la próxima reunión. El otro concepto que quiero discutir es este que señalo en la segunda parte del título, velocidad instantánea. Este es un concepto
un poco más complejo que el que discutimos recién respecto del valor medio de la velocidad, y vamos a necesitar hacer otros esquemas aquí. Así que bueno, voy a borrar algunas de estas cosas y vamos a construir de nuevo algunas ideas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a discutir ahora? Decíamos recién que nos estábamos olvidando por un rato de lo que significa el movimiento detallado. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar un movimiento otra vez rectilíneo. Por ahora no nos vamos a escapar de esa recta. ¿Está bien? Esto ya lo podemos quitar también. Y otra vez vamos a considerar, como de costumbre, un observador en algún punto. Recuerden que el observador está ubicado en 0. Y algún vehículo que sigue algún tipo de movimiento por acá. Pero ya sin pedirle, sin exigirle que se trate de un movimiento uniforme. ¿Qué significa físicamente que ya no se trata de un movimiento uniforme? Que no voy a observar que recorre distancias iguales en tiempos iguales o que se producen desplazamientos iguales en tiempos iguales. Este móvil lo hace, se mueve, se desplaza desde una posición inicial hasta otra final, pero siguiendo un movimiento genérico, cualquiera. Entonces, ¿cómo hacer para describir el comportamiento de un movimiento así? La idea es considerar que el movimiento total, íntegro, desde la posición inicial, vamos a cortarlo aquí, ¿sí? Desde este x0 hasta que llega al final, donde esto será lo que llamamos hasta ahora el x final, o x, ¿sí? Final. Todo este proceso que lo lleva desde esta primera observación a esta última observación ocurre de modo continuo, o sea, pasa el tiempo y va ocupando diferentes posiciones. Entonces, para hacer una descripción detallada, la idea es considerar que todo el movimiento está dividido en una serie de etapas de corta duración, muy próximas, como si observaran un video, pero después lo van deteniendo como cuadro por cuadro. Entonces, desde aquí hasta aquí habrá habido un pequeño desplazamiento, llamémosle delta x, y habrá tardado un poquito de tiempo total, delta t. Esto sería el tiempo total y esta sería solo una porción. Una aclaración antes que alguien se confunda. Estos no son 4 autos, es el mismo auto que estoy analizando, estudiando el comportamiento histórico de lo que le pasó desde que lo vi la primera vez hasta que lo vi al final, y estoy pensando aquí en 2 posiciones muy próximas, separadas en una muy pequeña diferencia, y que para pasar de uno al otro pasó una pequeña porción de tiempo, delta t. Por supuesto que esto inicialmente, cuando vi el primero de los 2 cuadros, acá yo tenía un x que depende del tiempo t que yo observe, y por supuesto que esta posición, medida siempre desde el origen, recuerden que el que lo mide es el observador, esto será x en el tiempo t más delta t. O sea, hasta acá había pasado ya un cierto tiempo t y eso acusa una posición x. Cierto tiempo después, lo cual hace t más delta t, el objeto, en este caso el autito, se movió. Así que entonces, dentro de esta etapa, centrando la atención solamente en lo que ocurre acá, que por supuesto no es todo el movimiento, yo voy a definir una velocidad media, pero en el instante t en el cual empecé a hacer esta observación, simplemente usando la misma idea que tenía recién.
¿Cuál era esa idea? Tomo lo que recorre, pero ya no es todo el movimiento, no es desde el principio hasta el final, sino solo este pequeño desplazamiento dividido lo que tarda, que sería el delta t. Esto sería entonces una velocidad promedio, pero ya no válida para todo el movimiento global, sino para dos cuadros o dos posiciones próximas que forman parte del movimiento completo. Esta velocidad sigue siendo una velocidad media, pero ya no global, sino centralizada o localizada en un pequeño sector del movimiento. Bien, ahora, si esta construcción se ejecuta, se hace con estas posiciones en otra parte del movimiento, no lo voy a agregar porque si no esto va a estar lleno de autitos, pero es fácil de imaginar que si esta misma construcción la hago en este sector o la hago casi llegando al final y esos ritmos de viajes son distintos en cada lugar, entonces ocurre que me va a dar cocientes distintos, o sea, velocidades medias diferentes. Entonces voy a tener, a partir de esa construcción, una colección de velocidades medias, ¿está bien? O sea, varias velocidades. Tengo varios valores que tienen que ver con hacer la construcción esta en cada una de las posibles etapas en las cuales yo quiera dividir ese movimiento. ¿Cómo haríamos para que esta velocidad, que está todavía medida dentro de un intervalo, se convierta en un valor instantáneo, válido específicamente para este instante en el cual se encuentra el autito acá, partiendo de estas ideas? Bueno, si yo voy a hacer esta construcción, si yo considero la velocidad media en términos de lo que discutíamos en la pizarra anterior, tomo toda la distancia, todo el desplazamiento, divido todo lo que tarda y me da una información global muy gruesa, muy genérica acerca de lo que le pasó al auto. Si tomo 3 o 4 etapas y me fijo lo mismo, pero en cada etapa en forma independiente, obtengo diferentes valores, tal cual está indicado acá. ¿Cómo podríamos pensar en algo que nos permita conseguir una descripción tan detallada que lo pueda llevar a un instante?